Todo aficionado a la astrofotografía sabe lo que es estar esperando la luna nueva y ver cómo las previsiones meteorológicas impiden, una vez más, que podamos sacar nuestro telescopio. Yo, al igual que muchos de vosotros, he pasado épocas desesperantes con un clima inestable y sin poder hacer ni una foto. Y no solo es tener luna nueva y buen clima, también tiene que coincidir que podamos compaginarlo con nuestro trabajo y nuestra familia. Sin duda, muchos factores en juego que han hecho que más de uno acabe dejando la afición. La alternativa a todo esto es poder tener tu observatorio fijo que puedas utilizar cuando y desde donde quieras. Pero todos sabemos que tiene un coste elevado, no solo por el material que tienes que comprar, sino por la infraestructura que tienes que tener para automatizar elementos y configurar todo en remoto. O bien, alquilar un hosting donde puedas llevar tu material y tengas ya toda la infraestructura y servicios incluidos. Y esta es una opción que veremos dentro de unas semanas. Pero hoy os vengo a traer una opción que puede ser interesante, y es utilizar algunos hostings de estos que hay por el mundo para poder descargarnos archivos para procesar, la opción de pedir o votar nuevos objetos para fotografiar, o incluso programar capturas concretas de los objetos que deseemos con telescopios y equipos ubicados por el mundo y de un valor que muchos de nosotros no podríamos permitirnos. Así que hoy veremos cómo es la plataforma Telescope Live por dentro e intentaremos programar una sesión en remoto para un telescopio Takahashi 106 FSQ ubicado en Australia. Así que si me acompañáis, vamos a ver qué sale de todo esto. Yo soy Marc y bienvenidos a Astrotivisa. Bien, vamos a entrar a internet, vamos a ver la plataforma web de Telescope Live, vamos a entrar. Vamos a poner en español, es una web en inglés, pero lo vamos a poner en español para poder entender mejor. Tenemos una fase de prueba gratis si queremos, yo tengo una cuenta ya registrada y ahora en un momento entraremos a la página principal. Tenemos un vídeo promocional explicativo de lo que sería, pero está en inglés, no lo vamos a poner ahora. Aquí tenemos un poco de explicación de qué es lo que obtienes con Telescope Live, que ahora lo veremos. Y bueno, vemos algunos de los telescopios que tienen. Vamos a ver los servicios. Aquí tenemos observaciones con un clic y solicitudes avanzadas. Ahora veremos qué es todo esto. Aprender, tenemos un blog, tenemos academia, centro de ayuda, testimonios y sobre nosotros, para explicar qué es Telescope Live, cómo se hizo. Si entramos un momento en el blog. Está todo en inglés, pero podemos traducirlo como veis. Vale, aquí hay noticias. Hay tutoriales también sobre procesado, academia. Bueno, tenemos cosas sobre astronomía, aparte de tutoriales sobre procesado, pero están en inglés. ¿Veis aquí tutoriales? Todos los tutoriales, nuestros tutoriales, seminarios web, también organizan seminarios. Tenemos una comunidad, van colgando sus mejores fotos. Podéis enviar vuestras fotos procesadas con los datos de Telescope Live. Y luego cada día pues también tienen su imagen del día. Y luego los precios, los planes de los precios, que esto también lo veremos después. Voy a ingresar con mi cliente, con mi contraseña y todo, y nos vemos ya a ver qué es lo que hay dentro. Vale, estamos dentro. Estos serían los créditos que tengo. Los créditos son 203 porque estoy pagando 54 euros al mes y con esto recibo 50 créditos al mes. Aparte aproveché una oferta que hubo del aniversario y compré unos cuantos más para realizar una prueba que haremos en un momento, que es intentar programar una sesión que nosotros queramos, en el objeto que nosotros queramos, y con un telescopio concreto, y para enseñar a ver cómo se hace y ver el final, qué es lo que nos da la plataforma, cómo consigue hacer esas capturas y poder procesarlas después. Así que bueno, esta sería la página principal. Veis aquí vuestro nombre, los créditos que tenéis, la suscripción que tenéis, el balance de créditos, los tutoriales, para ver los tutoriales. Voy a volver a traducir, vamos a traducir la página al español. Vale, estamos en observaciones en un clic, aquí tenemos todas las observaciones. Como veis, estas tres tienen descuento porque son las últimas de hoy. Hace un día, ayer se publicaron estas, que es NGC 3521. Veis, también hoy se han publicado datos del RGB. Ayer también se publicaron datos del RGB de esta misma galaxia, de 1 hora. Después hay paquetes de observación que podríamos tener esta galaxia y todos los paquetes juntos y pagar un precio más económico que no ir comprando por separado todos estos paquetes. Si entramos ahí tenemos todos los detalles, tipo de objeto, galaxia de bajo brillo superficial, tenemos las coordenadas, el telescopio es del que se ha sacado, que es uno de Chile con cámara CMOS, publicado hace 6 horas, el RGB, y tiempo de exposición total es de 1 hora. Y aquí tenemos pues todas las imágenes que incluiría este clic, ¿vale? Serían 1 hora, pues serían 12 tomas de 300 segundos, pues en verde, en azul, la luminancia y el rojo. Tendríamos todos estos archivos para poder apilar.
por 0,8 créditos. Aproximadamente un crédito ronda los 1 euro, más o menos, para que os hagáis una idea del precio. Pues entonces esto es lo que tendríamos, y los últimos que se hayan publicado tenemos un 30% de descuento durante las primeras 24 horas, si no recuerdo mal. ¿Que queremos un paquete ya completo de todos los datos que podamos para poder procesar 20 horas o lo que sea? Pues tenemos paquetes de observación. Vamos a paquetes de observación. Y aquí ya tenemos paquetes de observación. Aquí ya tenemos 20 horas, por ejemplo, del objeto Abell 36, 5 horas de Abell 45, y aquí se van sumando. O sea, las observaciones en un clic se pueden ir sumando a las ya realizadas. Aquí tenemos Andrómeda, tenemos varias Andrómedas, depende del telescopio con el que se haya realizado. Pues veréis que pues, tiene más focal. Este es el de España, no sé qué telescopio era. Ahora vamos a ver los telescopios. ¿Ves? Estos tres son de España, pero son distintos telescopios, 1, 2 y 3, con distintas focales. Ya lo vemos. Pero aquí podríamos comprar pues 12 horas de datos. Y nos sale por un costo de 5,4 créditos. Si hacéis cuentas de lo que valía una hora, que eran 0,8 con descuento, pues bueno, tendríamos 12 horas de la galaxia de Andrómeda por 5,4 créditos. Eso sí, tendríamos el LRGB, no tendríamos banda estrecha si quisiéramos sacar hidrógeno, por ejemplo. Pero igual tenemos algún paquete donde sí hay el hidrógeno. ¿Veis? Aquí tenemos más, tenemos la llameante, 10 horas 20 minutos, obtenga 11 clics ahora, a ver si... Cuando le damos descargar observaciones grabadas, ha obtenido 11 observaciones con un solo clic. Le gustaría descargar las imágenes feeds asociadas ahora. Y ahora tendría pues 10 horas de hidrógeno, sulfuro y oxígeno para descargar de la llameante y los renacuajos. Ahora ya se ve en color y nos sale esto en rojo por no he descargado aún, es que los estoy descargando ahora. Y entonces saldrá aquí ya agarrado. Saldrá 11 de 11 cuando lo tenga descargado. Es con un solo clic, ya lo habéis visto. Hago un clic, ya lo he comprado. Aunque aquí se ve, no sé si ha bajado ya. No sé cuánto tenía antes, voy a refrescar la página. Vale, ahora se ha refrescado, ya me ha descontado los créditos que me he gastado para la llameante. Vale, creo que se ve, tenemos observaciones en un clic. Todas las observaciones, los paquetes de observación, que es esto que hemos visto ahora de horas de datos. Las observaciones en un clic son 1 hora, 45 minutos, normalmente son de 1 hora. Observaciones futuras, que esto es algo que podemos nosotros votar, depende de la cuota que tengamos, del nivel que tengamos de suscripción, pues podemos votar a varias y si salen elegidas nosotros ya directamente tenemos un descuento ya las tenemos compradas directamente, ¿vale? No he votado, yo es algo que tampoco no entro aquí. Sugerir nueva observación, si por ejemplo quisiéramos pedir que si se realizaran observaciones en un objeto que hasta ahora no se ha realizado o que tengamos especial interés por algo, podemos solicitarlo. También tenemos imágenes planetarias muy buenas de Damián Melocotón, Damián Pitch, pero como tengo la traducción pues está Damián Melocotón, y aquí descargaríamos pues los paquetes de datos pues de Júpiter, a ver con sus Celestron C14, Edge HD, una Player One Saturn MSQR, los filtros Astronomic RGB, y aquí veis que hay varias, hay incluso de la Luna, la mayoría son de Damián Pitch, tenemos Saturnos espectaculares. Pues si quisiéramos procesar una imagen de Júpiter, pues entramos, pagamos 7 créditos, nos descargamos no sé cuántas fotos serán, no sé cuántas horas pone, pero bueno, lo vamos a probarlo, vamos a coger una que tenga excelente de SYNC, ver clasificación, esto es el SYNC. Si voy, veis, vuelvo al idioma inglés, SYNC rating excelente, Damián Pitch. Pues yo cogería o compraría del excelente, de momento valen 7 créditos, 5 créditos, porque esto, ves, el rating del SYNC ya sería aquí bueno, no sería excelente. Ya se nota, la diferencia se nota, que aquí no hay tanta calidad. Pues no sé, esta me parece muy buena. Vamos a comprar una por 7 créditos. Son datos del 7 de noviembre a las 18:55, publicados, adquiridos el 19 del 9. De acuerdo, también Pitch, excelente, en Barbados, con su telescopio C14. Pues vamos a comprar esto, ¿vale? Vamos a descargarlos. Igual que hemos hecho antes, pues hemos pagado antes los 5,4 créditos por los paquetes, por el paquete de la llameante con los renacuajos, y ahora pues hemos pagado 7 créditos por los datos de Júpiter, que es en RGB, con los filtros RGB.
y luego pues ya los procesaremos. Ahora me ha bajado más, 187,8 créditos. Van volando, o sea, si lo veis, pues vais comprando, van gastando. Pero bueno, ya tengo datos para procesar. Si por ejemplo ahora tengo 2 semanas con lluvia o mal tiempo, pues ya tengo datos para procesar, para ir practicando con PixInsight, las nuevas herramientas. Luego tenemos, vamos a volver a traducir al español. Solicitudes avanzadas, mis solicitudes y nuevas solicitudes. Vale, aquí he propuesto, ya lo he estado preparando un poco antes, pedir una observación a NGC 3372. NGC 3372 es la nebulosa Carina, es la zona de la nebulosa Carina, y es una nebulosa que desde el hemisferio norte, obviamente, pues no, desde donde estoy yo en mi latitud, no podemos fotografiar. Por eso he escogido esta, y está en estado borrador. Vamos a intentar pedir detalles, vamos a ver, solicitud abierta, pedir detalles, borrar petición, solicitud abierta. Vamos a ver. Aquí está la solicitud que he hecho, pero vamos a volver a hacerla de cero para que veáis cómo se pide una solicitud para un telescopio. Primero de nada, vamos a ver la red de telescopios que tenemos disponibles. ¿De acuerdo? Aquí tenemos en red de telescopios Observatorio Heavens Mirror de Australia, Observatorio Astronómico IC de España y el South Observatory de Chile. En Australia tenemos 2 telescopios, el 2 CCD y el 2 apagado. Si entramos dentro de cada uno, aquí podemos ver el modelo, que es un Takahashi FSQ 106ED, un 3.6 con 10 centímetros de diámetro, elevación 20 grados mínima, el modelo de la cámara, los arcosegundos, campo de visión, el precio por minuto de los créditos, y sale 20% de descuento aplicado para el plan Gold. Yo que tengo el plan Gold, pues tengo el 20% de descuento si quiero pedir una observación de estas. Y si entramos dentro, pues vemos hasta fotografías del telescopio con el equipamiento mencionado. Y aquí nos sale la especificación, Takahashi, las especificaciones de la cámara. Han cambiado de cámara, instalada en enero del 2023. Acaban de instalar esta CMOS, la QHI 600M Pro, que si no recuerdo mal, creo que es la que vamos a utilizar o intentar utilizar. Pero antes había pues una CCD de 9 micras, ahora han colocado una de 3,76 micras. Creo que es full frame, o sea, una pasada de cámara, la cual yo no voy a tener nunca, ni el Takahashi, ni la montura. Por lo tanto, es una opción que tenemos de poder utilizar equipos que nunca tendríamos y poder sacar fotos con él, incluso del otro hemisferio de la Tierra. Nos vamos a Eta Carina, a la nebulosa que nosotros, pues si no vamos a Chile o Australia, pues tampoco podríamos fotografiar. Pues de esta manera, desde casa, sin pasar ni frío, ni calor, ni nada, pues la podemos sacar sin movernos de casa. Visto esto, en España podéis ver que tenemos algunos más, y en España y luego en Chile tenemos Onda Panda CDK, un CDK24 F6.5, un ASA de 500 F3.8. Pues estos serían los que por ahora hay de red de telescopios disponibles. Vamos a ver mis solicitudes y vamos a hacer una nueva, NGC 3372. Pues bueno, nueva solicitud. Nombre del objeto, NGC 3372. Busco coordenadas, ya las he encontrado, perfecto. Estrellas, galaxias, nebulosas. Bueno, esto no lo he comentado, pero si quisiéramos pues una observación de un cometa o un asteroide, pues también podríamos marcarlo. Siguiente paso. Vale, aquí tenemos los telescopios disponibles para la observación o el objeto que le hemos pedido. Obviamente no nos va a poner telescopios de España si es un objeto del hemisferio sur. Y aquí nos sale uno en Chile y uno en CMOS apagado. Esto es por la traducción. Si sacamos la traducción, AUS de Australia, ¿vale? Escogeríamos este, que ya lo tengo mirado. Nos costará unos 0,7 créditos por minuto y con descuento aplicado del 20%. Es un 10 centímetros de apertura, es el Takahashi FSQ 106ED con la que hemos visto, la QHI 600 monocroma. Ya he hecho los deberes, he ido a Stellarium, he buscado la nebulosa Carina, he puesto la relación focal, la distancia focal del telescopio del Takahashi, el campo que me da la cámara y he visto que sea un campo que me dé para ese objeto. ¿Vale? Hay que tenerlo en cuenta también. Si pedimos una observación de un objeto muy pequeño y vamos con un telescopio de gran campo, o no veremos nada, o al revés. Si tenemos un objeto grande y vamos a un telescopio con un telescopio que tiene mucha focal, pues tendremos una pequeña región. Entonces hay que ver la relación que tenemos del aspecto que vamos a conseguir por el tamaño del sensor y la focal que tendremos. En este caso ya he visto que me cabe bien dentro del sensor, de la imagen que podremos obtener, y seguimos adelante. ¿Queremos hacer astrofotografía? ¿Los filtros que queremos, luminancia? No. Queremos ir a hidrógeno alfa,
azufre y oxígeno. Selecciona la exposición, misma exposición por cada filtro, por todos los filtros, o podríamos escoger diferentes exposiciones. En este caso, 300 segundos por cada filtro. Recuerdo que tirábamos a 3.8, o sea que es bastante luminoso. Creo que vamos a obtener buenos datos de aquí. Vamos a hacer la traducción para entender bien qué pone. Elija cuántas exposiciones individuales desea para sus imágenes. Mismo recuento de exposición para todos los filtros. Pues vamos a darle 3 horas. Vamos a intentar a ver cuánto nos cuestan 3 horas, que serían por cada filtro 12 exposiciones de 300 segundos. Mismo recuento de exposición para todos los filtros. Recuento de exposición diferente para cada filtro. No, vamos a poner 12. Y aquí tenemos configuración avanzada. Vamos a ver qué nos sale aquí. Binning, vale, no, binning no, 1 por 1 ya está bien. Esto no, nada. Tramado de imagen, esto sería el dithering, ¿vale? Si lo activamos, sí tendremos el dithering activado, pero nos saldrá más caro porque el tiempo que perderá para cambiar de esos píxeles y volver a empezar el guiado es un tiempo de espera que nos va a hacer que nos salga más caro, por lo tanto no lo voy a poner, ¿vale? Oculta la configuración avanzada. Próximo paso, ¿vale? Aquí nos sale ya, ¿veis? 12 exposiciones de 300 segundos, contenedor 1, contenedor 1. Tiempo de exposición 15 minutos, esto no sería así, falta actualizarlo, a veces pasa, pero bueno. Modo de programación, aquí tenemos dos modos de programación. Podemos decir que nosotros esto es lo que queremos y que lo haga cuando vaya bien. Y aquí nos sale cuándo se tomarán mis observaciones. Se espera que su solicitud de observación se complete el 9 de febrero del 2024. Vale, estamos hoy a día 16 de enero. Esto es menos de un mes, pero bueno, es lo que hay, o sea, hay una cola. Luego podemos programar personalizar la programación. Y es escoger nosotros qué día queremos realizar la observación, si es que encontramos el día. Aquí tenemos por día, vamos avanzando. Lo que está en verde es lo que está libre. Y lo que hacemos es agarrar y poner aquí. ¿Veis? En este caso podría ponerla aquí, pero estamos en un 66% de iluminación lunar, o sea, más de la mitad de luna y una distancia del objeto de 121 grados. Podríamos, y así la realizábamos ya, pero vamos a ver si hay más opciones. Aquí 90% de luna, 100% de luna, como veis nadie ha pedido nada aquí. 92, ahora vamos bajando de luna, 71, van sumándose gente. Afortunadamente aquí ya nos salen 3 horas, si os fijáis. La barra ocupa 3 horas. O sea, no os guiéis porque aquí ponga tiempo de exposición 15 minutos. Porque no es esto. Luego ya se actualiza. Y a una distancia del objeto de 61%. Pues casi que voy a mirar la del 61% de luna, porque vamos a tirar banda estrecha. Y así tendremos algún descuento. Vamos a mirar atrás. 63%. Vamos a intentar aquí, a ver. No sé aún qué me va a costar esto, porque no se ha actualizado, esto no está bien. Pero tendríamos aquí la sesión que realizaríamos el día viernes 19 de enero. O sea, este viernes. Sí, este viernes. Entonces, bueno, ¿por qué no? Vamos a probarlo. La vamos a dejar aquí, a ver qué pasa. Siguiente paso. Ahora actualizará seguramente el coste. A ver si tengo suficiente. ¿Estás listo para observar? Coste total 78 créditos. Aún me sobran. Perfecto. Tiempo de finalización previsto 19 de enero. Pues vamos a confirmarle y vamos a programar las capturas estas para el 19 de enero, dentro de 3 días. Vamos a confirmar. Y aquí tenemos NGC 3372, pendiente, 19 de enero del 2024, esperado, y con la CMOS del Observatorio de Australia. Y con un coste de 78 créditos. Si queréis vamos a ver el telescopio con el que vamos a realizar la observación, que es el Takahashi FSQ106ED f3.6 de 10 centímetros de apertura, y sería este que hemos visto precisamente, ¿de acuerdo? Con la cámara, pues la QHI 600M Pro, y en fin, por lo que miré, es un sensor tamaño full frame. O sea, yo creo que vamos a obtener una imagen bastante buena y bastante luminosa. Vamos a ver si con 3 horas de datos es suficiente. Así que de momento ya hemos hecho la petición. Habrá que esperar ahora al viernes, o sea, al sábado, a ver si se realiza correctamente la sesión. Si por lo que fuera hubiera nubes y no se pudiera realizar, nos devuelven el dinero o lo podemos programar para otro día. No tengo la experiencia aún, no me ha pasado, pero sería eso. Aquí entonces tenemos las observaciones avanzadas.
que es lo que acabamos de ver. Después mi data, mis archivos de los datos adquiridos. Y aquí he comprado algunos, y ahora lo veremos. Veis, aquí tenéis lo que acabo de descargar de la llameante con lo de los renacuajos. Todos los datos de oxígeno, de azufre, hidrógeno alfa, que ahora pondré a descargar bien y me pondré a intentar procesar algo. Tenemos bastante buena señal por lo que veo. Vale, aquí tenemos el gestor de descargas. Ahora podríamos descargarnos esto. Y lo que hemos visto de la red de telescopios. Y luego ya en enlace rápido, pues los tutoriales, la galería, el blog, la academia, centro de ayuda. En principio, la plataforma es lo que acabamos de ver. O sea, veis que es bastante sencillo, que en un momento hemos programado una petición de una sesión. Y de hecho nos quedan 187 créditos, o sea, tenemos para bastante tiempo pedir observaciones. Y nada, vamos a esperar ya al viernes que se realicen la sesión, o eso esperamos. Si el tiempo acompaña, pues tampoco sé el tiempo que debe estar haciendo en Australia, pero bueno, ya os enseñaré lo que ha salido. Bueno, habéis visto que tampoco tiene mucho misterio, es una plataforma bastante sencilla, de eso me ha gustado, con las observaciones en un clic que puedes comprarlas directamente, te salen por €1 una hora de datos, que al final, si no tenemos un equipo, pues lo veo bastante aceptable. Y paquetes de observación que por €10 igual tienes 20 horas de datos para procesar, o sea que lo veo bastante interesante. Vale, volviendo a la página principal, tenemos aquí lo de los precios. Los planes y miembros anuales, o sea, son planes anuales, pero son para universidades y clubes y tal. Pero lo que nos interesa son los planes individuales. Y aquí tenemos los planes individuales. Voy a realizar la traducción de la página para que lo entendamos mejor. Vale, tenemos desde el plan bronce, que serían 6 euros al mes. Es el plan ideal si te estás iniciando la astrofotografía. Nos dan 5 créditos al mes. Podemos comprar créditos adicionales por 1,50 cada crédito. Tenemos las observaciones en un clic usando los créditos. La opción de votar y obtener automáticamente 2 futuras observaciones con un clic. Acceso a tutoriales estándar y se requiere tarjeta de crédito y cancelar en cualquier momento. Siempre podemos cancelar en cuando queramos. Subimos al plata, que serían 24 euros al mes. Aquí recibiremos 5 créditos gratis tan pronto nos registremos y tendremos 20 créditos complementarios al mes. Es decir, cada mes pagamos 24, pues recibimos los 20 créditos y los 5 solo por registrarnos ahora. Compra créditos adicionales por 1,50, sería el mismo precio que el bronce. Observaciones en un clic, que también estaría incluido en todos. Lo de votar y obtener automáticamente por lo de las votaciones también. Y aquí ya tenemos la opción de solicitudes avanzadas, que es lo que hemos hecho nosotros, que es lo de poder escoger un objeto de un telescopio con un telescopio y sacar la sesión que nosotros queramos con los filtros que nosotros queramos. Tenemos tutoriales premium con acceso ahí. Explorar imágenes a través de un archivo de imagen personal, cancelar y la primera semana es gratis. Es decir, ahora si nos diéramos de alta aquí, tenemos una semana gratis, podemos cancelar en cualquier momento y nos dan 5 créditos. Vale, subimos al plan donde estoy yo ahora, que sería el oro, de 59 euros al mes, que es para observadores expertos que desean disfrutar de observaciones periódicas y obtener muchas imágenes. 50 créditos complementarios al mes, es decir, pagamos 59, cobramos 50 créditos, nos vale 1,50 cada crédito, lo mismo que antes. Observaciones en un clic incluido. Lo de votar y obtener automáticamente las observaciones votadas, pues aquí tenemos hasta 15. En las solicitudes avanzadas también. Tutoriales Premium, sugerir observaciones futuras. Aquí con este plan ya tenemos la opción de sugerir las sesiones que queramos que se realicen, o sea, objetos futuros. Poder proponer nosotros, de un modo más general, no tanto decirle quiero esto, lo otro, como hemos hecho, que con el telescopio poner hasta el día que queremos que haga la sesión. No, esto es más para proponer objetos de interés. Tenemos un 20% de descuento en solicitudes avanzadas y observaciones heredadas con un clic. Esto está bien, pues si queremos descargar bastantes datos, pues este 20% de descuento pues se agradece, porque una solicitud avanzada, aparte, no lo hemos visto, pero depende del estado de la luna, tenemos un descuento o otro. O sea, no nos vale lo mismo realizar una observación avanzada diciéndole con el telescopio que hemos realizado la petición de Australia. Si lo hubiéramos pedido en luna nueva, en un día donde estuviera luna nueva, seguramente no hubiera tenido suficientes créditos para poder pagarlo. Pero como estaba al 63% de luna, conforme va subiendo el 50%, el 25%, el 75% y 100% de luna, sería el descuento máximo. El 100% de luna creo que es un 50% de descuento o más, incluso un 75% de descuento. Pues que sepáis esto, os van descontando dependiendo del estado de la luna. Vale, se requiere tarjeta de crédito y esto es lo mismo. Y aquí en estos dos ya llegamos a lo que sería más los planes Pro,
que ya sería más parecido a lo que vale tener un hosting con tu telescopio automatizado, robotizado. De hecho, tan baratos no hay. O sea, hay alguno que vale esto, que sería el de Trevinca, pero aparte tienes que ir tú, llevar tu equipo, y esto es el alquiler mínimo. Y al final es tu equipo fijo desde allí. Y hay hostings que valen más que 299, que es lo que pagarías aquí, teniendo pues 250 créditos cada mes, que te podrías hartar cada mes de hacer observaciones planificadas y descargarte datos. Y escogiendo el telescopio que quieras y el objeto que quieras. O sea, un mes puedes irte a un objeto del hemisferio sur, otro al hemisferio norte, y tienes aquí un 30% de descuento en las solicitudes avanzadas. Y en el plan platino un 25%. Lo veis, o sea, al final yo llegué a planteármelo, digo, me llevo todo mi equipo en un observatorio, lo controlo desde casa, pero siempre tendré el mismo equipo, a no ser que yo vaya a cambiar piezas, o puedo tener la opción esta, pago 119 euros al mes, o 59 si no quiero hacer tanto, y puedo programar mis observaciones con el telescopio que yo elija, que yo quiera, y lo pago por observación. Y encima puedo ir descargando paquetes de datos para procesar datos de 20 horas de datos, o sea... Así que veis los planes, no sé qué pensaréis, pero a mí el ver los precios y replantearme los precios que vale un hosting, comparándolo con esto, me hizo replanteármelo. Realmente me hizo replanteármelo. Al final he escogido un hosting y traer mi equipo y todo, porque creo que es ya más personal poder tú instalarlo. Es más, te sientes las fotos más tuyas. Yo aquí, con la foto que consigamos del telescopio de Australia, con el Takahashi y tal, no me llegaré a sentir que es una foto mía, porque al final yo no he hecho nada. Yo he hecho 4 clics. No he ido ni a alinear la polar, no he ido ni a colocar, ni a comprar la cámara, ni he escogido nada. Simplemente le he dicho, hazme fotos tantas a este objeto, este día, y ya está. No tiene demasiado mérito para mí, pero bueno, eso ya cada cual. Para la fase de prueba gratuita tenéis la suscripción plata, que ya lo pone aquí, empieza la prueba gratuita, y podéis anularla cuando queráis. En la descripción del vídeo tendréis un enlace para poder ya entrar aquí y simplemente poder empezar la suscripción gratuita. Y poco más, por mi parte, vamos a esperar al día 19 ver si se realiza realmente y efectivamente la sesión que tenemos programada. Y mientras tanto, pues voy a aprovechar para procesar la llameante con lo de los renacuajos, a ver qué podemos sacar de ahí. Mientras esperáis al resultado final de la sesión, os dejo con un rápido procesado de esta foto y con la foto final. Así que nada, hasta ahora. Anteriormente también realicé la descarga de datos de la nebulosa Tarántula y también os dejo con el resultado. Bien, estamos a viernes, ahora debería estar realizándose la sesión que habíamos programado. Estoy entrando dentro de la plataforma de Telescope Live y vamos a ver. Aquí tenemos la sesión NGC 3372, que es lo que habíamos programado, y nos dice que está al 77%, es decir, está realizando la sesión que habíamos programado. Genial. Entonces, yo creo que ya podríamos descargarlo. Esta es la sesión. Mis archivos. Aquí ya tenemos los archivos que ahora mismo está realizando, que son exposiciones de 30 segundos, tanto de oxígeno, de azufre como de hidrógeno alfa. Recuerdo que había programado 12 capturas por cada filtro. Tenemos la hora, allí son las 2:32 y aquí son las 18:41 ahora mismo, cuando estoy grabando esto. Aquí tenemos de hidrógeno alfa, vamos a ver cómo se ve esto. Mirad qué detalle. Esto es simplemente 300 segundos, ahora podría descargarlo. Voy a esperar que termine la sesión para descargarlo todo junto. ¡Qué bestia! Desde Australia con un Takahashi 106 FSQ, ED y de azufre. Pero qué señal de azufre, es increíble. Hace un tiempo no creía posible que pudiera estar haciendo esto, pero sí, realmente con un poco de inversión puedes hacerlo. Genial.
Vale, pues entonces vamos a esperar que termine. Y lo que ya he hecho es descargar las tomas de calibración. He ido a telescopio, buscado el AUS 2 CMOS, que es el telescopio que está realizando la sesión. Los flats, he visto que desde febrero del año pasado no se actualizan los flats, ni los darks, ni los BIAS. Pero como es lo que tenemos, los flats no los voy a descargar. Pero sí he descargado los darks. Aquí tenemos los darks. Con lo de los darks hay que tener cuidado por no, descargar. Si estamos realizando tomas de 300 segundos, pues descargar los darks de 300 segundos, que ya lo he hecho, como veis, actualizados a febrero del 2023, hace un año, o casi un año. De acuerdo, entonces es lo que he hecho, están ya descargados, tanto los darks como los BIAS. Aquí tenemos también los BIAS da igual el tiempo, porque ya he cogido el tiempo menor posible, también del 18 de febrero del 2023, hace un año. Esperemos que nos sirva. Y ahora simplemente lo que voy a esperar es a que termine la sesión, descargar ya todas las tomas y ponerme a procesar. Intentaré apilarlas con los darks y los BIAS y nos iremos a PixInsight para poder procesarlo y a ver qué sacamos de esto. Hasta ahora. Bien, estamos a domingo, ayer no pude grabar. Como tenéis en pantalla, recibí un email de Telescope Live anunciando cómo había terminado la sesión. Y vamos a leerlo. Su solicitud de observación de NGC 3372 enviada al telescopio tal se ha completado parcialmente. Se adquirieron el 77% de sus imágenes, pero lamentablemente no se pudieron obtener las imágenes restantes. De acuerdo con nuestra política de reembolso, se ha aplicado un reembolso de 18 créditos a su cuenta. Puede ver y descargar las imágenes desde el archivo de imágenes y si tiene alguna pregunta, responde a este correo electrónico. Como personalizamos la sesión y le dijimos qué día queríamos que hiciera esa sesión, que fue el viernes 19, no ha podido completarla, por lo tanto no ha intentado hacerla otro día. Si lo hubiéramos puesto de manera automática, aparte de que salía más tarde, o sea, unos días más tarde, supongo que ya lo debe programar la sesión el día que se asegure de que tendrá tiempo antes y después para gestionar toda la sesión completa. No sabemos por qué realmente no se ha terminado la sesión, si es que han salido nubes o porque se les ha hecho más tarde cambiando de filtros, porque he visto que los filtros no eran correlativos. Ha hecho unas tomas con el de hidrógeno, otras con el de azufre, luego ha vuelto a hacer algunas con el de hidrógeno. Por lo tanto, supongo que lo hacen de esta manera también para que si pasa algo así, al menos tenga 3 o 4 tomas, que es lo que ha pasado, de oxígeno, que al final solo es lo que podremos apilar. Si vemos la plataforma, tenemos 177 de balance, es decir, nos han reembolsado los 18 créditos que no hemos podido usar, solo hemos podido hacer efectiva el 77% de la sesión, o sea que ya lo veis. Y si nos vamos a mis archivos, aquí tenéis los descargados de la sesión. Si os fijáis, de oxígeno solo tenemos 3 archivos, estos ya son de otra. Entonces de oxígeno tenemos solo 3 archivos, pero al menos podremos hacer una imagen con estos 3 archivos. Sí, de hecho son los últimos que se pudieron hacer. O sea, si hubieran salido problemas a las 2:15, que aún estaba realizando la sesión con los de azufre, nos hubiéramos quedado sin los de oxígeno. No, perdón, aquí hay otro de oxígeno, hay 4 de oxígeno. Ha intercalado, ¿veis? Es lo que os digo, a la 1:41 ha hecho una de oxígeno y luego ha vuelto a hacer de hidrógeno, o ha empezado a hacer las de hidrógeno, ha vuelto a hacer las de hidrógeno porque ya había hecho antes de hidrógeno. Pues como veis, ha ido escalando el tipo de tomas, o sea, ahora hacía de hidrógeno, ahora de oxígeno, y al final nos da que al menos haciendo el 77% de la sesión aún tenemos 4 tomas de oxígeno para poder apilar al menos y poder conseguir algo. Así que nada, creo que ya lo hemos visto todo. Lo que no habéis visto es el Júpiter que descargamos. Vale, aquí tenemos el Júpiter. Lo que descargué, lo que me dio fue todo esto. Aquí hay imágenes ya procesadas, resultante de vídeos seguramente, del canal rojo, del canal verde, hay varios del canal verde y luego hay una del canal azul, ¿veis? Y al final la imagen final que he conseguido yo, pues bueno, sería esto. No sería la mejor imagen porque hay canales que están un poco desviados, pero no le he dedicado demasiado tiempo. Esto es lo que habría salido de juntar los canales. Esta sería la imagen final. Y luego la que he terminado de procesar es esta.
Así que ya habéis visto que podemos hacer hasta planetaria. Pues para los que queráis daros de alta en el plan de prueba y probar la plataforma, tenéis un enlace en la descripción de este vídeo. Y yo por mi parte voy a procesar la imagen final a ver qué conseguimos sacar de estas tomas, que son menos de 3 horas de la nebulosa Carina de NGC 3372, y en un momento veréis el resultado. Gracias a todos por vuestro tiempo, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.